Hola, feliz tarde. Para mí es un día muy especial el poder estar con ustedes aquí. Quiero compartirles el día de hoy mi casting para certificar la profundización de inteligencia emocional. Mi nombre es Lilia Guadalupe Mafra Contreras y estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad. ¿Iniciamos? Quiero compartirles, primero que nada, el reconocer y agradecer a Generación Zoe, a la Confederación Mundial de Coach, a la Asociación Latinoamericana de Coach, a la Universidad del Coaching, pero muy en especial a nuestro gran líder, Leonardo Cositorto, porque sin ellos todos estos conocimientos que ponen en nuestra mano, yo no los hubiese obtenido. Elio Macías, Mía Yani, gracias por ese acompañamiento en este gran proceso de transformación que ha hecho de mi vida algo muy maravilloso. Familia, Dios, gracias por ser mi inspiración. Dicho esto, quiero iniciar por contarles el tema de la excelencia y la exigencia. No sin antes hacerles una reflexión. La inteligencia emocional es muy importante dentro del todo ser. Reconociendo que somos seres ontológicos y que dentro de ese ser ontológico vive mi lingüística, mi emocionalidad y mi corporalidad, que es el que hace a ese ser ontológico. Cuando yo logro esa coherencia, empiezo a través de un autoconocimiento y esa gestión de mis emociones, a controlar mi cuerpo, mis emociones, mi ser. Entonces logro cambiar mi vida, logro entrar en ese proceso de transformación que me permitirá crear esa realidad tan maravillosa que yo deseo. Esa realidad que a través de mi lenguaje y a través de mis acciones y mis interpretaciones yo puedo convertir en todo lo que es mi futuro. Pues iniciamos entonces. Muchas personas vemos, y no dudamos en hacerlo, en la exigencia como una característica de ellas, de aquellas personas positivas y que podrían lograr hacer todo. ¿Será cierto? Hoy quiero compartirles la gran diferencia que hay entre una exigencia y una excelencia. ¿Me acompañan en este camino? Pues iniciemos. El objetivo de hoy es descubrir el mundo de la posibilidad que nos da la exigencia, la excelencia, perdón, ante la exigencia. La excelencia es un camino muy diferente. Vamos a transcurrirlo en este momento, todos juntos. Pues iniciemos. La exigencia se basa comúnmente en un tengo que. Si nos percatamos, es un ser, porque soy yo el que tengo. Entonces, ante esa exigencia, todo lo remarco, lo encimo, lo recargo en ese ser. Muy por el contrario, la excelencia se basa más en el hacer, en yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y por lo tanto libero a mi ser y no lo estoy juzgando. Pues vamos a iniciar a contar este camino donde ustedes se dan cuenta, donde la exigencia nos exige mucho y la excelencia nos abre esa oportunidad. Pues iniciemos. La exigencia nos dice que la persona exigente busca hacer las cosas completamente perfectas. En esta búsqueda que se hace lógicamente imposible, eh, se queda uno completamente insatisfecho y frustrado e incluso anhelante. ¿Por qué razón? Porque no se logran las cosas como yo quiero o como mi perfeccionismo lo espera. Las personas comprometidas con la exigencia tienen mucha dificultad para escuchar opiniones de otras personas o puntos de vista y no se diga las críticas ni de casualidad las aceptan porque ellos son perfectos y ante esa perfección pues lógicamente tienen que tener ellos la verdad. La exigencia se orienta en obtener resultados de un mandato y muchas veces en satisfacer la exigencia de otros. Tristemente, dentro de la exigencia y de esa perfección, le tenemos un gran error, más bien un gran terror al fracaso, porque el fracaso lo convierte en un ser, porque el fracaso no me lo puedo permitir. Muy por el contrario, la exigencia
recorre un mundo muy diferente, un camino completamente diferente, donde nuestras capacidades es lo más importante, donde nos ofrecen frutos que están relacionados con el aprendizaje, con la creatividad, con el crecimiento personal, con comprender, salir de esa zona de confort y ampliarla a ser una zona de crecimiento. La excelencia mira más el hacer que los resultados mismos. ¿Por qué razón? Porque se enfoca en el compromiso de yo tengo que estar haciendo las cosas, más bien yo quiero hacer las cosas y las quiero hacer de esta manera. Y entonces, como estoy comprometido, acciono y me comprometo con esa acción y soy constante. Y si me equivoco, comprendo que es un error. Y no me estoy juzgando y no me estoy atacando y no me estoy dañando. La excelencia se centra en ese proceso y lo disfruta, en ese camino más que en esa meta. Una cosa importante es que como tiene ese compromiso, no se frustra. Y entonces, acepta ese aprendizaje. Rafael Echeverría nos dice que toda forma de resentimiento del pasado revela que no nos amamos lo suficiente. ¿Por qué le cito esa frase? Porque si estamos hablando de la exigencia viene de un ego que comúnmente se esconde atrás de muchas cámaras y de muchas máscaras, porque está completamente dañado, porque busca una perfección donde viene sufriendo, donde si se equivoca, lo convierte en un error absoluto que le genera una frustración. Pero lo peor de todo este proceso es que cuando comete ese error o ese fracaso, no lo ve como un hecho, sino lo traslada al yo soy ese hecho. Y entonces se tatúa el error en la frente y empieza a autoflagelarse y empieza a dudar de sí mismo y a desconfiar de él. Y cuando duda de sí mismo, empieza a cerrarse todo ese mundo de posibilidades porque siempre quiere tener el control. Y al tener el control, entonces impone su voluntad. Y al imponer su voluntad, lógicamente lo que los demás piensen, opinen o crean, no importa. Él es el que tiene la razón, él es el que tiene la verdad absoluta. Y en esa verdad absoluta no se puede equivocar. Y al no equivocarse, menos va a permitir delegar tareas a nadie ni confiar en nadie más, porque él es absolutamente perfecto. Y como es perfecto, no tiene errores. Y ante esa falta de errores, que realmente son miedos, miedos absolutamente gigantes que nos paralizan, entramos en una insatisfacción constante y esa insatisfacción nos provoca un estrés y un cansancio mental que no nos permitirá avanzar. La exigencia, vivir en esa exigencia, es lo que nos provoca estar constantemente señalándonos, constantemente en ese error, constantemente en esa desconfianza y no permitimos esa retroalimentación, donde nosotros mismos nos sentimos cansados, agotados ante ese perfeccionismo, pero no nos podemos dar esa oportunidad cuando vivimos en la exigencia. La exigencia nos hace querer ser los mejores, tener que resolverlo, tener que dar una cara donde yo soy la verdad y donde yo soy lo mejor. Ante esa circunstancia, tenemos miedo de ser descubiertos por nuestro ego, que no es cierto, que realmente estamos cerrándonos todas esas posibilidades. Quiero darles un ejemplo maravilloso de lo que vendría a ser la exigencia. Imaginemos que nosotros somos un caballo que estamos en las carreras y nuestro jinete es esa exigencia. La exigencia lo único al que le interesa es que el caballo llegue a su meta. ¿Cómo lo haga? No le interesa al jinete, que es la exigencia. Si tiene que correr, si tiene que exigirle, si tiene que fuetear a ese caballo, lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque lo importante es llegar a la meta. ¿Cómo lo hagamos? No importa. Lo importante es llegar. Y vamos presionando, y vamos, y vamos, y vamos. Esa exigencia nos va picando las costillas. No importa que nos lastime, nos va fueteando, nos va maltratando. Entonces, ese caballo sorprendentemente podrá no llegar, podrá caerse en el camino,
podrá salir frustrado, incluso podrá morir y perder la vida en la batalla. Pero la exigencia lo único que quiere es llegar. Lógicamente, cuando ya el caballo se tropezó, se dañó y demás, la exigencia empieza a decir, es que eres pésimo. No sabes ser buen caballo, eres absolutamente horrible y no puedes llegar. Y se dan cuenta que está dañando a su caballo, que lo único que estaba haciendo era buscar llegar a la meta. Esa es la exigencia. Ese es el mundo en el que nos encontramos cuando estamos viviendo en esa exigencia, donde verdaderamente sufrimos, donde no vamos a encontrar soluciones, donde no vamos a avanzar. Y desafortunadamente en el mundo que vivimos, tan estresante, tan rápido, nos creemos pasar en esa exigencia. ¿Qué sucede si nosotros cambiamos el mundo de la excelencia? Permítanme compartirles que la excelencia es el otro lado de la moneda. Es disfrutar ese proceso, es estar consciente de que yo quiero hacer algo. Y como tengo un sueño, quiero ir por él. Y al querer ir por él, estoy consciente que me quiero comprometer. Y al comprometerme, existe esa confianza en mí, existe el estar consciente de que tengo que accionar. Y también estoy consciente de que en ese proceso también tengo miedo. Y que ese miedo puede ser que me quiera paralizar. Pero tengo la confianza suficiente de que lo voy a lograr. Estoy consciente de que va a haber caídas y que esas caídas se llaman errores. Pero la gran diferencia es que yo ya no los baso en mi ser, sino ya comprendo que son mi interpretación de un hecho. Y entonces lo convierto en un aprendizaje, en una experiencia más. Y una experiencia que me va a permitir que por ahí no es el camino, que existen otras opciones, otras posibilidades. Esa confianza es la que me lo da. Esas posibilidades donde no tengo que maltratarme en el camino, donde más bien voy reuniendo herramientas que me van a permitir hacer más fuerte, que me van a permitir encontrar diferentes caminos hasta lograr la meta que yo quiero. Imagínense si nosotros montamos con un jinete de excelencia a ese caballo, donde le digo, vamos, córrele, y lo dejo descansar en sus momentos y le exijo un poquito más en otros momentos, aclaro, quitándonos esa palabra. Yo creo que el primer paso para quitarnos la exigencia es eso. Borra la palabra fracaso de tu mente y conviértela en aprendizaje. Cuando tú dejas ese ese espacio de zona de confort y la conviertes en ampliar, te basas en ampliar un poquito tu zona de aprendizaje, vas a lograr esa excelencia, porque vas a comprender que eres ser humano ante todo y que todos tenemos que aprender. Y en ese camino descubres que no vas solo o no forzosamente tienes que ir solo y empiezas a escuchar a los demás y cuando tú escuchas a los demás, ves sus opciones, entonces te descubres que estás acompañado. En esa excelencia se crean los líderes, porque los líderes empiezan a crear influencias para ir acompañados de otros y entonces se retroalimentan de lo que los demás dicen y logran más fácilmente sus objetivos. Si te montas, más bien, si el jinete de la excelencia te monta, es más fácil llegar a esa oportunidad, a esa meta y disfrutarás todo tu camino, todo tu proceso. Y entonces vas a ver la vida diferente. Dice Rafael Echeverría, saber escuchar es saber aprender. De la misma manera que saber aprender implica escuchar. Aprender no es otra cosa que abrirse a ser transformado, a cambiar, a ser diferente con la expectativa de ser mejor y de tener más capacidad de acción. Para mí es muy importante esta frase y esta distinción porque fue un parteaguas en mi vida. Permítanme compartirles que yo antes era una persona completamente exigente. Exactamente ese jinete de la exigencia viajaba en mí. Y yo me autoflagelaba y me dañaba porque yo quería hacer las cosas perfectas. Soy hija mayor y se me había vendido la idea de que tenía que ser el ejemplo de mi hermano y al mismo tiempo tenía que ser siempre lo mejor
terminar todos mis procesos y todo. Y sorprendentemente yo fui descubriendo cuando conocí la excelencia, cuando aprendí a escuchar a todos aquellos que eran mis mentores y que han sido mis mentores a través precisamente de Generación Soy, la Universidad del Coaching. Cuando empecé a escucharlos y empecé a comprender que mi proceso de transformación me permitía cometer errores, me permitía aprender de ellos y entonces yo podía ser diferente y podía hacer diferente, de diferente forma las cosas. Me abrió un panorama maravilloso donde tengo las oportunidades que quiero, donde al mismo tiempo empiezo a ver la vida de tal forma que sé que tengo capacidades, que sé que puedo lograrlas, que si hoy me equivoco no importa, porque hoy aprendí que por ahí no es el camino. Vivir en excelencia me ha permitido ver la vida alegremente. Yo antes incluso era enojona, ahora ya no, ahora disfruto incluso esos momentos de error. Descubrí que tenía máscaras que no me permitían ser feliz y no me permitían avanzar en mi propia vida. Cuando empecé a hacer ese trabajo interior y empecé a querer gestionar mis emociones, fue cuando a través de la práctica fui descubriendo lo maravilloso que hay en mi ser, lo maravilloso que es intentar, intentar, intentar y ser resiliente. El poder elegir mis estados de ánimo y el poder elegir el camino que yo quería. Hoy soy feliz en ese proceso de excelencia donde escucho a los demás. Incluso a tal grado ha impactado mi vida que decidí educar a mis hijos en ese proceso de la excelencia y hasta el ambiente en casa de tensión cambió a ser en un excelente ambiente donde se siente ese amor, esa paz y donde todo fluye. Eso me hizo entender que la excelencia radica en dar lo mismo, lo máximo posible desde un estado de bienestar interior, como lo dice Ezequiel Pons. Y me abrí al mundo de las posibilidades, que al final de cuentas la exigencia me estaba robando, pero la excelencia me está regalando el querer ser todos los días mejor. Dentro de esa excelencia, les quiero compartir que para mí el mejor ejemplo que puede existir de esa excelencia es Thomas Alva Edison, que creó esa bombilla iluminada, donde hoy en día le llamamos foco. ¿Qué sucede? 5,000 veces por lo menos en una entrevista, él compartió que fueron las veces en que él se equivocó y que no lo logró, pero lo siguió intentando. Es mi mayor inspiración, Thomas Alva Edison, al saber que él 5,000 veces lo intentó y no dejó de hacerlo. Eso para mí fue maravilloso, porque no importa cuántas veces yo tenga yo que intentar. Descubrí que eso es un aprendizaje de que por ahí no era. Ante esta excelencia, hoy quiero vivir. Ante esta excelencia, hoy quiero que mi vida se desarrolle, buscándola y retándome a ser mejor, pero con la conciencia clara de que tengo que disfrutar ese proceso y disfrutar todo mi bienestar interior. Infinitas gracias por acompañarme en esta charla y que ojalá que les sirva para comprender que la excelencia te aporta una ventana de oportunidades donde la exigencia te cierra toda opción. Infinitas gracias. Gracias por acompañarme.